No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos o tu historia en los comentarios y suscribirte para estar al día con nuestras últimas historias. Ahora, antes de comenzar, dime desde dónde me estás viendo. Me encantaría saber qué ciudades y pueblos se unen a mí en este recuerdo que me acompañó durante años. Fue una de esas tardes que se sentían más silenciosas de lo habitual. La casa estaba en calma, esa quietud que se instala cuando las rutinas del día han terminado. Mi hijo había invitado a su amigo, un chico que conocía desde hacía años, educado y siempre respetuoso. Habían pasado la tarde jugando en la sala de estar, y sus risas resonaban por la casa como cuando mi hijo era más pequeño. Pero cuando la noche avanzó y mi hijo se cansó, esperaba que su amigo recogiera sus cosas y se fuera a casa. En cambio, se detuvo en la puerta, con la mochila colgada de un hombro, y con una voz más suave de lo habitual me preguntó si podía quedarse un poco más. Había algo en la forma en que lo pedía que me tomó por sorpresa. No era impaciencia ni descuido. Era casi como si buscara permiso, no solo para quedarse un rato más en la casa, sino para aferrarse a algo familiar. Miré el reloj. Era más tarde de lo que pensaba. Las calles afuera ya descansaban bajo el resplandor de las farolas. Sus padres vivían a solo unas cuadras, pero había una leve inquietud en sus ojos que me hizo dudar antes de responder. Claro, le dije con suavidad, invitándolo a volver a la sala. Mi hijo ya estaba arriba, listo para dormir, pero su amigo se quedó cerca del sofá, moviendo el peso de un pie a otro, como si no supiera dónde pertenecía sin mi hijo cerca. Preparé un poco de té. El vapor se elevaba mientras llevaba 2 tazas. Él se sorprendió cuando le puse una delante. ¿Para mí?, preguntó, con esa mezcla de gratitud y timidez que recordaba lo joven que todavía era. Sí, para ti, sonreí, acomodándome en la silla frente a él. El calor de la taza en mis manos me dio algo en que concentrarme, algo estable, mientras él parecía buscar las palabras. La lámpara de la sala proyectaba un resplandor suave, y las sombras se alargaban tranquilas. Al principio la conversación fue ligera, charlas sobre la escuela, sobre lo rápido que parecía pasar el año. Pero poco a poco, como si estuviera probando el terreno, empezó a compartir más. Me habló de presiones que yo no sabía que cargaba, de preocupaciones que sentía que no podía poner sobre los hombros de sus propios padres. Sus palabras salían a trozos, a veces a tropezones, a veces rápido, como si las hubiera estado guardando demasiado tiempo. Yo escuché. Eso fue realmente todo lo que hice. Y en esa escucha, algo cambió. Se inclinó hacia adelante, con las manos envueltas alrededor de la taza como si fuera el único ancla que tenía. Había una fragilidad en la forma en que hablaba, y me di cuenta de lo raro que debía ser para él sentirse lo suficientemente seguro como para decir todo aquello en voz alta. La noche se profundizaba afuera. El mundo más allá de nuestras paredes se desvanecía en el silencio. Adentro, sin embargo, el aire parecía haberse vuelto más vivo con cada palabra que compartía. No había juicios entre nosotros, ni interrupciones, solo una simple conexión humana formándose en ese momento inesperado. Cuando por fin hizo una pausa, exhaló un suspiro que parecía haber estado encerrado dentro de él durante meses. Me miró, casi disculpándose, como si temiera haber dicho demasiado. Pero yo extendí la mano a través de la mesita y toqué suavemente el borde de su taza. A veces, le dije en voz baja, solo necesitas a alguien que te escuche, y me alegra que me hayas dejado ser esa persona esta noche. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y pude ver cómo el peso se aligeraba un poco. Lo que me sorprendió esa noche no fue que me pidiera quedarse más tiempo. Fue la cantidad de confianza que me dio al hacerlo. Y mientras recogía las tazas y apagaba las luces antes de subir, no podía dejar de sentir que algo importante había comenzado. Un hilo silencioso de comprensión tejiéndose entre nosotros, uno que perduraría mucho más allá de aquella noche. La mañana siguiente llegó con una luz suave, de esas que se filtran en la casa a través de las cortinas entreabiertas. Todavía llevaba conmigo el recuerdo de la noche anterior, sus palabras, su honestidad, la forma en que parecía más ligero después de compartir lo que tenía en el corazón. Mi hijo se había ido temprano a encontrarse con otro grupo de amigos, pero su amigo se quedó, sentado a la mesa de la cocina con un plato de tostadas y una expresión que mezclaba gratitud y vacilación. ¿Estás segura de que está bien que me haya quedado?, preguntó en voz baja, mientras juntaba las migas en montoncitos ordenados, como si necesitara algo que hacer. Sonreí mientras me servía otra taza de café.
Está perfectamente bien. Siempre eres bienvenido aquí. Y lo decía en serio. Había una gentileza en su presencia que no interrumpía el ritmo de mi mañana. Se sentía casi natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio, compartiendo en silencio el aire de la mañana. Durante un rato nos quedamos en un silencio cómodo, roto solo por el tintineo de las cucharas contra las tazas y el lejano canto de los pájaros afuera. Luego, sin mucho aviso, empezó a hablar de nuevo. Esta vez no era sobre la escuela ni sobre sus amigos. Era sobre su casa, sobre las cosas que le costaba decirle a sus padres, sobre cómo a veces se sentía invisible, sobre las preocupaciones que no estaba seguro de que nadie quisiera escuchar. Sus palabras no eran agudas ni amargas, solo honestas. Honestas de una forma que me hizo detener la taza a medio camino de mis labios. Entonces me di cuenta de que no solo estaba pidiendo tiempo o espacio. Estaba pidiendo algo mucho más profundo, que alguien lo reconociera, que tratara sus sentimientos como si importaran. Y en ese momento me impactó lo a menudo que los jóvenes, incluso los que parecen alegres y despreocupados, cargan tormentas silenciosas dentro de sí. Dejé el café y le presté toda mi atención. «Sabes», le dije suavemente, «a veces lo más fuerte que puede hacer una persona es admitir que no está bien. No te hace débil. Significa que eres humano». Sus ojos se alzaron hacia los míos y, por primera vez esa mañana, vi un destello de alivio, como si un peso se hubiera desplazado de nuevo. Asintió lentamente, casi para sí mismo, antes de decir: «Simplemente me resulta más fácil contártelo a ti». No sé por qué. Esa confesión me tocó más de lo que esperaba. No le presioné para que explicara. Simplemente lo dejé ser, sabiendo que la confianza no es algo que se exige. Es algo que se da en silencio. Las horas transcurrieron de formas pequeñas y ordinarias. Regué las plantas, doblé algo de ropa, y él me seguía de habitación en habitación, a veces hablando, a veces en silencio. Se sentía menos como entretener a un invitado y más como compartir el latido silencioso del hogar mismo. Más tarde, cuando el sol de la tarde se extendía dorado por la sala, tomó un viejo álbum de fotos del estante. «¿Puedo mirarlo?», preguntó. «Claro», respondí, sentándome a su lado. Las páginas se pasaban despacio, cada una cargando recuerdos de cumpleaños, fiestas, pequeños viajes que mi familia había hecho. Él señalaba fotos, hacía preguntas y escuchaba con esa misma expresión atenta que había tenido la noche anterior. Pero entonces algo cambió. Compartió sus propias historias, esos detalles que nunca aparecen en las fotos. Habló de las veces que se sintió orgulloso, de las veces que se sintió invisible y de los momentos que todavía permanecían en su memoria. Mientras lo escuchaba, sentí un calor sorprendente instalarse en mí. No se trataba solo de estar ahí para él. Se trataba de que me recordara el poder silencioso de la conexión, de cómo incluso a través de edades y roles diferentes, las personas pueden encontrar un terreno común en los sentimientos compartidos. Cuando el sol empezó a bajar, pintando la habitación con luz ámbar, me di cuenta de que habían pasado horas sin que ninguno de los dos lo notara. Y en esa quietud también me di cuenta de otra cosa. Lo que me sorprendía no era solo que me pidiera quedarse más tiempo, sino lo profundamente que estaba empezando a valorar su presencia. Ya no se trataba solo de ofrecerle un lugar seguro para hablar. Se trataba de aprender yo misma cuánto necesitamos todos ser escuchados, sin importar la edad. La semana siguiente sus visitas se volvieron más frecuentes, casi de forma natural, como si se hubiera hecho un acuerdo silencioso entre nosotros sin necesidad de palabras. Mi hijo nunca pareció cuestionarlo. Para él no era nada raro que su amigo se quedara un poco más o apareciera aunque no hubiera planes. Pero yo notaba la forma en que sus pasos se demoraban en la puerta, como su voz se suavizaba cuando preguntaba: «¿Te importa si me quedo un rato?». Cada vez lo recibía y cada vez me encontraba preparando té o sacando algo pequeño para comer, como si se hubiera convertido en nuestro ritual silencioso. Una tarde, después de que la casa se hubiera asentado en su ritmo habitual, se sentó frente a mí otra vez en la sala. La lámpara proyectaba un resplandor cálido sobre la habitación, iluminando su rostro mientras hablaba. Ya no era tan vacilante. Hablaba con una claridad que solo llega cuando sabes que el oyente realmente te escucha. Me contó sobre la presión que sentía por estar a la altura de las expectativas, sobre cómo el silencio en su propia casa a veces se sentía más pesado que las palabras. Lo escuché no solo con los oídos, sino con el corazón. Y cuando hablé,
Lo hice con cuidado. Se necesita valor para compartir lo que acabas de compartir, le dije. Y se necesita aún más fuerza para admitir cuando las cosas se sienten pesadas. Se quedó callado entonces, mirando al suelo un momento antes de volver a mirarme a los ojos. No siento que pueda decir esto en ningún otro lado, admitió. Su honestidad tenía peso, no solo para él, sino también para mí. Me di cuenta de lo raro que era que alguien de su edad se abriera de esa manera, tendiendo un puente entre generaciones de forma tan significativa. A medida que pasaban las horas, la conversación se desplazó hacia cosas más ligeras. Se reía de historias que le contaba de hace años, de contratiempos en vacaciones familiares, de pequeños detalles de mi vida que lo hacían sonreír. A cambio, compartía pedazos de sí mismo que no esperaba. Sus sueños, el tipo de futuro que deseaba en silencio, las metas que no solía decir en voz alta. Su risa llenaba la habitación de una forma que me recordaba tiempos lejanos, cuando mi propio hijo era más pequeño y las paredes resonaban con alegría sencilla. Más tarde esa noche, después de que mi hijo ya hubiera subido, él se quedó otra vez junto al sofá. El aire entre nosotros estaba tranquilo, estable, pero cargado de algo más profundo, un reconocimiento silencioso de que nuestras conversaciones habían ido más allá de lo casual. Me miró como si quisiera decir gracias, aunque las palabras no salieron. En cambio, simplemente dijo: me siento diferente cuando me voy de aquí. Más ligero, como si pudiera respirar. Eso me impactó de una forma que no esperaba. Ya no se trataba solo de él. También se trataba de mí. Me di cuenta de cuánto esperaba estas charlas, de cuánto valoraba la honestidad y la confianza que traía a mi casa. No se trataba de resolver sus problemas ni de cargar con sus pesares. Se trataba de estar presente, de compartir el peso por un rato y de hacerle saber que no estaba solo. Cuando por fin se levantó para irse, la noche afuera se había enfriado y la luna descansaba alta. Lo acompañé hasta la puerta y, al subir al porche, se volvió con una pequeña sonrisa agradecida. Gracias, dijo simplemente, el tipo de gracias que contenía mucho más significado que las palabras solas. Después de que se fue, me quedé un buen rato en la casa en silencio, con los ecos de nuestra conversación todavía cálidos en la mente. Me sorprendió cómo algo tan simple, solo escuchar, solo estar presente, podía sentirse tan profundo. Y aunque todavía no sabía hacia dónde llevaría esta conexión inesperada, sabía que nos estaba moldeando a ambos de formas que no habíamos imaginado. La última vez que pidió quedarse fue casi instintivo. No había vacilación en su voz, ni una mirada tímida hacia el suelo. Simplemente se acomodó en la silla frente a mí, como si ese lugar se hubiera convertido en suyo tanto como mío. Para entonces, semanas de pequeñas conversaciones se habían convertido en algo más grande, algo que ninguno de los dos habría podido predecir cuando él se detuvo por primera vez en la puerta preguntando si podía quedarse un poco más. Esa tarde la casa estaba en silencio. Mi hijo se había ido a una sesión de estudio nocturna. Quedamos solo los dos otra vez, y me di cuenta de lo natural que se había vuelto este ritmo de tiempo compartido. Preparé el té como a él le gustaba, un poco más fuerte y con una cucharadita de azúcar, y sonrió cuando le entregué la taza. «¿Te acordaste?», dijo, con la voz cargada de gratitud. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el leve tic-tac del reloj y el lejano zumbido de los autos en la calle. Luego, despacio, empezó a hablar, no con el peso nervioso que llevaba al principio, sino con facilidad, como alguien que por fin había encontrado su voz. Habló de las dudas con las que todavía luchaba, de los momentos en que el mundo se sentía demasiado pesado, pero también de las pequeñas victorias que había empezado a notar, la nota de la que se sentía orgulloso, el amigo que le había agradecido por escucharlo, la forma en que había empezado a respirar un poco más fácil cada día. «Creo que estoy aprendiendo», dijo, mirando la taza como si el té mismo le hubiera dado valor, «que está bien apoyarse en la gente, y también está bien tener esperanza». Sentí que el pecho se me apretaba con ternura. Busqué palabras que se quedaran con él mucho después de que el momento hubiera pasado. «La esperanza es lo que nos mantiene en movimiento», le dije suavemente. «Y apoyarse en los demás, bueno, eso es lo que nos hace humanos. No estamos hechos para cargar con todo solos». Entonces levantó la mirada, y la sinceridad en sus ojos es algo que no olvidaré. En esa mirada pude ver cuánto le importaba. No solo las palabras, sino el hecho de que alguien creyera en él lo suficiente como para decirlas. La tarde se alargó,
llena de risas, historias y pausas silenciosas que hablaban más alto que las palabras. No había prisa, ni sensación de que el tiempo se escapaba. Solo una comodidad constante de saber que dos personas de lugares diferentes en la vida podían encontrarse a mitad de camino y hallar algo significativo. Cuando por fin llegó el momento de que se fuera, se detuvo en la puerta con la mano apoyada en el marco. «Me has dado más de lo que sabes», dijo en voz baja. «No solo un lugar donde quedarme, sino un lugar donde sentirme comprendido. Eso es algo que siempre llevaré conmigo». Lo miré caminar por el sendero, con pasos más ligeros de los que tenía semanas atrás, y una ola de reflexión me invadió. Lo que comenzó como una simple pregunta, ¿puedo quedarme un poco más?, se había convertido en algo que no esperaba, un recordatorio de lo poderosa que puede ser la escucha, de cómo la conexión entre las personas puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Esa noche, mientras apagaba las luces y la casa se sumía en el silencio, me llevé conmigo una gratitud silenciosa. La vida me había sorprendido, no con grandes gestos ni giros dramáticos, sino con algo mucho más duradero, una conexión que me enseñó tanto como a él. Y en eso encontré una verdad que siempre tendré presente. A veces, los momentos más ordinarios se convierten en los que recordamos para siempre.